Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy veremos la escalofriante historia llamada Invasión desde las estrellas. En el tranquilo pueblo de Neisy-Fini, donde la armonía solía bailar en cada rincón, comenzaron a deslizarse sombras desconocidas. La paz que una vez envolvía a la comunidad se vio perturbada por sutiles cambios en la conducta de sus habitantes. Un pequeño grupo de adolescentes, compuesto por Dan, Oliver y Jordi, percibió de manera aguda estos matices. La inquietud se instaló como una sombra en la cotidianidad del grupo. Kenia, Sabrina, Elma y Reñía, amigas inseparables, compartían sus observaciones sobre cómo la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Fue entonces cuando, en medio de la confusión y el desconcierto, un adulto perspicaz se cruzó en su camino. El misterioso individuo percibió las miradas preocupadas y las conversaciones en voz baja. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran con los adolescentes, quienes, movidos por la inquietud, decidieron confiarle sus observaciones y temores. Él, pese a sentir una leve incomodidad, escuchó atento y respetuoso a los comentarios de los muchachos, y siendo una persona muy prudente decidió guardar cautela y ofrecer su apoyo, agradeciendo la confianza de aquellos jóvenes. La primera noche que el grupo compartió sus descubrimientos con aquella figura mayor, una extraña oscuridad se posó sobre Neisy-Fini. Las calles, antes iluminadas por farolas amigables, ahora estaban sumidas en un silencio incómodo. Aquellas sombras que se deslizaban entre los rincones del pueblo no eran simples reflejos de la noche, sino intrusos que amenazaban con borrar la esencia misma del pueblo en su totalidad. Los adolescentes y el desconocido que se llamaba Joel, unidos por una comprensión silenciosa, comenzaron a investigar por cuenta propia los lugares donde los cambios eran más evidentes. Descubrieron hogares que antes albergaban risas y amor, ahora vacíos de emociones humanas. Figuras pálidas y vacías, copias perfectas de quienes solían habitarlos, deambulaban sin rumbo como marionetas sin hilos. Atemorizados, cada uno fingía no percatarse del sutil horror que se germinaba desde las sombras. Cada noche algo oscuro y misterioso se infiltraban más profundamente, dejando un rastro de cuerpos vacíos y almas robadas. La conexión entre los habitantes y sus nuevas e inquietantes conductas, y la línea entre lo real y lo irreal se volvía cada vez más difusa. El grupo de jóvenes, liderado por la valentía de Dan, se aventuró en la oscuridad para enfrentarse a lo que sea que estuviese ocurriendo. Mientras tanto, aquel hombre inteligente y maduro que recibió la confianza de aquel peculiar grupo de adolescentes, Joel, con un pasado envuelto en sombras, desentrañaba secretos que podrían revelar la clave sobre lo que estaba ocurriendo en su antes calmado pueblo. Antes de que este ambiente estremecedor se apoderara del pueblito, un encuentro casual entre los grupos de amigos marcó el inicio de una alianza inusual. Fue en una feria local donde los adolescentes se encontraron por casualidad. Dan, Oliver y Jordi, inquietos por los cambios en el pueblo, compartieron sus preocupaciones con las chicas, quienes, aunque al principio escépticas, también notaban la extrañeza que se cernía sobre el poblado. Kenia, Sabrina, Elma y Reñía eran chicas con sueños y aspiraciones individuales. Kenia, apasionada por la biología, soñaba con explorar la naturaleza que la rodeaba. Sabrina, con su talento para la música, encontraba refugio en melodías que la transportaban a otro mundo. Elma, amante de las estrellas, se perdía en la contemplación del cielo nocturno, mientras que Reñía, la soñadora del grupo, encontraba magia en cada pequeño detalle de la vida. En medio de sus inquietudes, los adolescentes decidieron buscar respuestas más allá de sus propias sospechas. Fue durante una reunión de adultos en la que Joel, el hombre enigmático, llamó la atención del grupo. Aunque su presencia despertó curiosidad, los adultos del pueblo mostraron desconfianza hacia él. No aceptaron sus advertencias sobre la oscuridad que acechaba Neisy-Fini. Rechazados por los adultos, los adolescentes sintieron que Joel era la única clave para intentar comprender la verdad detrás de los cambios en el pueblo. A pesar de las reticencias iniciales, Joel se acercó con una comunicación cordial, ofreciendo su experiencia y apoyo. Su capacidad para ver más allá de lo evidente resonó con la intuición de los jóvenes, creando un vínculo que los llevaría a descubrimientos más oscuros de lo que podrían haber imaginado. A medida que se profundizaba la conexión entre ambos grupos, las vidas de los adolescentes y sus amigos oscilaban entre la normalidad aparente y la creciente sombra de lo desconocido. En las casas, las sombras tomaban forma en pasillos oscuros y habitaciones que parecían perder su calor.
El sol en Neisifini no brillaba con la misma intensidad, como si las estrellas mismas estuvieran encogiéndose ante la amenaza que se cernía sobre el pueblo. La oscuridad que se cernía sobre no pasó desapercibida para todos. Algunos pueblerinos notaron los cambios sutiles en la atmósfera, el mismo cambio que los adolescentes sentían en sus huesos. Los líderes del pueblo, en su mayoría, ignoraron las advertencias de Joel y los jóvenes, descartándolos como meras fantasías de una imaginación juvenil desbordante. El alcalde, una figura respetada pero escéptica, consideró que las teorías sobre algo extraño ocurriendo en la región eran simplemente el resultado de la inmadurez de la juventud. Sin embargo, algunos lugareños más ancianos, aquellos que habían visto más del mundo y sabían que la oscuridad a veces habitaba en lugares inesperados, murmuraban preocupados entre ellos. Joel, quizás el hombre más misterioso y extraño del pueblo, guardaba sus propios secretos. Su pasado estaba entrelazado con eventos que aún no se habían revelado. Su familia, una que había sido afectada por acontecimientos insondables, dejó cicatrices que nunca sanaron completamente. Si bien no hablaba abiertamente de su historia, su mirada profunda revelaba la carga de experiencias difíciles. En los hogares de los adolescentes, las reacciones ante las sospechas variaban. Los padres de Dan, alentadores y comprensivos, escuchaban las historias de los chicos con una mezcla de ternura y escepticismo. Para Oliver, el ambiente en casa era más frío y distante. Su padre, un hombre de negocios, no tenía tiempo para fantasías sin fundamento. Jordi, cuyos padres eran músicos, al principio tomaron las preocupaciones con más seriedad, pero pronto cayeron en la negación. Kenia, Sabrina, Elma y Reñía, por otro lado, enfrentaban actitudes diversas en sus hogares. Las familias de Kenia y Elma eran cálidas y comprensivas, mientras que Sabrina y Reñía tenían que lidiar con padres más rígidos y menos propensos a creer en historias de ciencia ficción. En una calle sombría y aislada, un incidente inquietante tuvo lugar. Una figura solitaria, inconsciente del peligro que se cernía sobre el pueblo, se vio rodeada de individuos con una conducta claramente preocupante. Con miradas ausentes, voces susurrantes y una actitud casi mecánica, los hacía parecer más marionetas que personas. Sin testigos, sin pruebas tangibles, la persona desapareció sin dejar rastro. Rumores comenzaron a extenderse entre los pueblerinos, susurrando sobre encuentros inusuales y desapariciones inexplicables. Aunque la verdad se deslizaba entre los rumores, la gente prefería mantener sus ojos cerrados a la oscura realidad que se gestaba en aquel poblado. Las clases en la escuela transcurrían como de costumbre, pero una sombra inquietante se cernía sobre el aula de ciencias naturales. Mientras la profesora, ajena a los sucesos oscuros que se desataban, daba su lección, los ojos de varios compañeros se posaron sobre el grupo de chicas, Elma, Reñía, Sabrina y Kenia. Los estudiantes, con miradas vacías y expresiones inexpresivas, seguían cada movimiento de las chicas con una atención inquietante. Cada risa, cada susurro era recibido con un silencio perturbador. Sin embargo, la profesora, absorta en su explicación sobre el ciclo del agua, no notaba la extraña conexión entre las chicas y sus compañeros. Al salir del aula, las jovencitas compartieron un susurro inquietante. Kenia, siempre lógica y pragmática, trató de restar importancia a la situación, atribuyéndola a meras coincidencias. Pero el silencioso espectáculo en el aula dejó una sombra en sus corazones, una sensación de ser observadas por ojos que no pertenecían a este mundo. Tras llegar a casa, la sensibilidad de Reñía, la soñadora del grupo, la llevó a notar cambios en su vecindario. Los vecinos de enfrente, personas que antes compartían sonrisas y saludos cordiales, ahora deambulaban con miradas vacías y movimientos robóticos. Sus acciones, aparentemente cotidianas, tenían una cualidad mecánica y desprovista de emoción. Reñía, desconcertada por la transformación de sus vecinos, decidió hablar con sus padres al respecto. Sin embargo, al hacerlo, notó que ellos, al igual que los demás, interpretaban estas extrañas conductas como simples idiosincrasias temporales. Sus padres, sumidos en sus propios mundos, no podían percibir el cambio ominoso que se apoderaba de toda la región, poco a poco. Esa misma noche, en una calle desierta y olvidada de Neisifini, un grito desgarrador rompió el silencio. Algunos oyeron el sonido escalofriante, pero pocos se atrevieron a investigar. Nadie sabía quién había sido, pero la sensación de peligro se intensificó en el aire. Las figuras misteriosas continuaban su avance silencioso, sembrando el miedo y la confusión. El grupo de adolescentes, cada vez más consciente de la amenaza que se cernía sobre su hogar,
se preparaba para enfrentar el oscuro destino que se avecinaba. La oscuridad se aferraba, extendiéndose como una sombra invisible que devoraba la normalidad del pueblo. Los días transcurrían entre la extrañeza y la negación, pero para el grupo de adolescentes, la verdad emergía de las sombras. Los chicos, al regresar a la escuela, notaron que la tensión crecía en el ambiente. La mirada de los compañeros continuaba siendo fija y perturbadora. Mientras la profesora continuaba su lección, los adolescentes sentían como la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de inquietud. En las aulas, una conversación silenciosa entre los estudiantes se tejía con miradas y gestos. Los adolescentes compartieron sus preocupaciones en susurros apenas audibles, sintiendo que la amenaza crecía ante ellos. La conexión entre las chicas y sus compañeros, antes sutil, se volvía más evidente. En la cafetería, susurros resonaban en los rincones, y las miradas continuaban siguiéndolas como si fueran presas de una presión invisible. Las 4 adolescentes se sentían cada vez más atrapadas en una red de observación, sin comprender completamente quiénes las vigilaban y por qué. Al salir de la escuela, el grupo de adolescentes, con Joel a la cabeza, se refugió en un lugar secreto, un rincón apartado en el bosque que había sido testigo de risas y secretos compartidos. Sin embargo, incluso este lugar sagrado comenzaba a sentir la oscura influencia que se infiltraba en Neisy Finney. Reñía, la soñadora, sentía que algo estaba mal en su vecindario. Sus vecinos, cuyas acciones mecánicas la habían perturbado antes, ahora adoptaban posturas inhumanas. Sus cuerpos se movían en armonía, como si fueran títeres de un titiritero invisible. Al comentar sus inquietudes con sus padres, Reñía se encontró con respuestas que oscilaban entre la indiferencia y la racionalización. Sus padres, atrapados en la telaraña de la negación, no podían concebir la idea de que algo oscuro se gestaba en aquel antes calmado pueblo. En medio de la noche, cuando las sombras danzaban entre las calles desiertas, otro incidente marcó un cambio irreversible. Un vecino que antes caminaba con la cabeza en alto, ahora se arrastraba por el suelo, emitiendo sonidos guturales que eran más inhumanos que humanos. Aquellos que presenciaron la escena desde la seguridad de sus hogares temblaron ante el espectáculo grotesco. La oscuridad que se cernía en todo Neisy Finney había trascendido de lo desconocido a lo inquietante. El grupo de adolescentes, armado con la intuición de Joel y el valor que solo la juventud podía ofrecer, se enfrentaba a un enemigo que desafiaba la lógica y acechaba en las sombras. Joel caminaba por las calles con la serenidad de alguien que lleva consigo una carga de experiencias. Su figura solitaria se perdía entre las sombras, pero sus ojos reflejaban una determinación férrea. No tenía familia conocida en el pueblo, pero su conexión con Neisy Finney iba más allá de lo evidente. Sus interacciones con los pueblerinos eran escasas pero significativas. Joel había aprendido a leer entre líneas y a percibir las sutilezas de las emociones humanas. La oscuridad que se cernía sobre el pueblo no le era totalmente desconocida, había enfrentado amenazas en su pasado, y su experiencia se había forjado en el crisol de la adversidad. A medida que Joel se percataba de los cambios en distintos puntos, sus instintos se activaron. La amenaza aún oculta en las sombras comenzaba a revelar sus contornos. Joel se preparaba mental y físicamente, trazando líneas estratégicas en su mente, buscando el modo de proteger a aquellos que se atrevían a enfrentar lo desconocido. Su refugio secreto en el bosque se volvió el epicentro de su planificación. Al reunirse con el grupo de adolescentes, Joel compartió sus experiencias pasadas. Explicó la necesidad de permanecer alerta, de no dejarse rodear por aquellos que ahora actuaban como marionetas de una fuerza oscura. La oscuridad es un manto que se despliega sigiloso, pero no es invulnerable, les dijo Joel en la penumbra del refugio. Cada sombra tiene su punto débil, y nosotros tenemos la ventaja de la juventud y la intuición. No subestimen el poder de la unión y la claridad mental en momentos como estos. Instruyó al grupo sobre cómo reconocer las señales de lo que él consideraba entidades, y a no dejarse seducir por la apariencia familiar de aquellos que ya no eran quienes solían ser. Sus palabras resonaron en la oscuridad, como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras los habitantes se consumían en la creciente oscuridad, entes observaban desde las sombras. Su colectividad se alimentaba de la confusión y el miedo que se propagaba entre los humanos. Cada gesto, cada mirada, era analizado con una frialdad mecánica. Para ellos, los humanos no eran más que huéspedes temporales, y la cosecha de sus emociones y experiencias era esencial para su supervivencia.
La entidad líder, una inteligencia colectiva fría y calculadora, estaba satisfecha con el caos que se desataba. Sin embargo, algo en ese pueblito desafiaba su comprensión. Joel, con su experiencia y resistencia, se convertía en un obstáculo imprevisto en su plan de subyugación total. Después de aquello, Joel decidió que valdría la pena el riesgo de comunicar y alertar a los padres de todos en el grupo sobre lo que estaba ocurriendo. Pese a su escaso roce social y pocas esperanzas en lograr algo significativo, decidió intentarlo. Se acercó a la familia de Kenia con una mezcla de cautela y determinación. Los padres de Kenia, unos individuos amables y abiertos, escucharon atentamente las preocupaciones de Joel. Explicó la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre Neisy Finney y la importancia de la unidad frente a lo desconocido. Aunque los padres de Kenia mostraron inquietud, se mostraron agradecidos por la advertencia y consideraron tomar precauciones. La familia de Sabrina, aunque no tan abierta como la de Kenia, estaba dispuesta a escuchar. Los padres de Sabrina, conscientes de la cercanía del grupo de amigos, se mostraron interesados en las palabras de Joel. Sin embargo, la madre de Sabrina, una mujer pragmática, dudaba de la veracidad de las afirmaciones de Joel. A pesar de las discusiones, Joel logró dejar una semilla de precaución en la mente de la familia de Sabrina. Y Elma, con padres más reservados, se encontró con una recepción mixta. Su madre, una mujer de negocios, mostró escepticismo hacia las advertencias de Joel, mientras que su padre, un hombre reflexivo, consideraba las palabras del enigmático personaje con mayor seriedad. Las tensiones en la familia de Elma aumentaron, pero la semilla de duda quedó plantada. Reñía, la sensible e imaginativa del grupo, compartía la conexión más fuerte con Joel. Sus padres, artistas que valoraban la creatividad y la intuición, estaban más inclinados a creer las advertencias de Joel. Aún así, la resistencia a aceptar lo extraordinario nublaba sus pensamientos. Joel se despidió de la familia de Reñía con la esperanza de que su mensaje se filtrara entre las grietas de la incredulidad. Y en cuanto al grupo de jovencitos, Jordi, Oliver y Dan. El grupo de chicos, unidos en su causa, acompañó a Joel en su intento de alertar a los padres. Los padres de Dan, personas pragmáticas y centradas en el trabajo, rechazaron la idea de una amenaza latente. Los padres de Oliver, más abiertos a lo inexplicable, consideraron la advertencia con mayor seriedad. Los padres de Jordi, sin embargo, mostraron hostilidad abierta hacia Joel, acusándolo de sembrar el pánico entre los jóvenes. Mientras Joel intentaba disipar la ignorancia que envolvía a Neisy Finney, algunos padres, temerosos e incapaces de comprender la amenaza, conspiraban en las sombras. Observaban a Joel desde la distancia, considerándolo una amenaza para la estabilidad de su pequeño pueblo. La conspiración sutilmente se gestaba, y el enigmático hombre pronto enfrentaría desafíos más allá de las sombras que los acechaban. La amenaza también provenía de algunos miembros de la comunidad. Las palabras de Joel resonaban en el aire entre distintos miembros de la comunidad, pero la aceptación de su advertencia estaba lejos de ser unánime. Mientras algunas familias consideraban sus palabras, otras se cerraban a la posibilidad de una amenaza más allá de la comprensión. La división entre los residentes aumentaba, y con ella, la oscuridad que rodeaba el pueblo crecía. En las calles estrechas del pueblo, algunos padres, unidos por la negación y el miedo, conspiraban en la oscuridad. Convencidos de que Joel era la causa del pánico entre los jóvenes, trazaban planes para silenciar al hombre. Sus acciones se movían en las sombras, invisibles pero palpables, como una amenaza adicional a la ya existente. El grupo de adolescentes, conscientes de la división entre sus propias familias, se aferraba más a su unión. Joel, percibiendo la creciente amenaza de la conspiración, instruyó al grupo sobre la importancia de mantenerse juntos. En el refugio secreto compartieron sus miedos y sospechas, fortaleciendo los lazos que los unían. En la escuela, la normalidad se deshilachaba. Los pasillos, una vez llenos de risas y conversaciones, ahora resonaban con susurros de paranoia. Los chicos y chicas, sometidos a miradas fijas y frías, se sentían como presas en una cacería silenciosa. El incidente en la cafetería marcó un punto de no retorno. Mientras Kenia, Sabrina, Elma y Reñía se encontraban rodeadas por miradas inquisitivas, la verdad oculta comenzó a filtrarse entre los recovecos de la conciencia colectiva. Los compañeros, ya no completamente humanos, actuaban bajo una voluntad desconocida. Joel, percatándose de la conspiración en su contra, se movía con precaución.
Cada sombra, cada rincón oscuro, escondía peligros desconocidos. La paranoia se apoderaba de Nancy Finney, y Joel se convertía en el chivo expiatorio de aquellos que buscaban mantener la ilusión de la normalidad. Mientras tanto, las entidades observaban con frialdad mecánica. La disensión entre los humanos era combustible para su colectividad. La cosecha de emociones se intensificaba, y el pueblo se sumía cada vez más en una oscuridad que no tenía fin. Una fría noche, Joel y el grupo de adolescentes decidieron explorar las calles desiertas, buscando pruebas. En una calle lateral, presenciaron una escena aterradora. Una figura humana, distorsionada y deformada, avanzaba con movimientos espasmódicos. Llagas grotescas cubrían su cuerpo y su cabeza parecía girar en ángulos imposibles. El grupo, paralizado por el horror, se escondió en las sombras mientras la entidad alienígena pasaba. La realidad de la invasión, antes solo susurrada en sus mentes, se manifestaba ahora en todo su horror frente a ellos. La noticia de las advertencias de Joel había llegado a oídos equivocados. Un grupo de residentes resentidos, convencidos de que Joel era la causa de la discordia, planeó una emboscada. Armados con palos y piedras, esperaron en las sombras para atacarlo. La emboscada se desató y Joel, una fuerza imponente en la oscuridad, se defendió con tenacidad. Los adolescentes, al darse cuenta del peligro, corrieron en su auxilio. Sin embargo, la violencia fue inevitable y en la lucha frenética, Joel se vio obligado a neutralizar a algunos de sus agresores. La escena era caótica y brutal. Los adolescentes, presenciando la violencia y la deformidad que acechaba en Nancy Finney, quedaron consternados. Joel, con un corazón dolido pero en paz consigo mismo, les indicó que debían prepararse para lo peor. El hogar de Joel ya no era seguro, y el grupo necesitaba huir hacia un refugio desconocido. Joel, temporalmente incapacitado para acercarse al grupo, les instó a refugiarse en su guarida secreta. Sabiendo que la pequeña policía local lo buscaba, Joel se retiró hacia las sombras, preparándose para su propia huida. Los adolescentes, aún consternados por lo que habían presenciado, acordaron refugiarse en el escondite secreto. Sin saber que en sus propios hogares, la pesadilla se gestaba, esperaron la llegada de la noche sin sospechar que serían testigos de horrores inimaginables. En los hogares, mientras los residentes dormían, las entidades alienígenas aprovecharon la oscuridad para invadir a sus huéspedes. Silenciosas y letales, se apoderaron de las mentes y los cuerpos de aquellos que menos lo esperaban. La pesadilla se expandía, acechando en la penumbra de Nancy Finney. Los adolescentes, abrumados por la realidad aterradora que los rodeaba, decidieron regresar a casa para informar a sus padres sobre la pesadilla que se cernía. La decisión, aunque necesaria, desencadenó el infierno en cada uno de sus hogares. Al llegar, encontraron a sus padres llenos de calidez y amor, pero sabían que algo estaba terriblemente mal. Los jóvenes, conscientes de que debían permanecer juntos para sobrevivir, se organizaron. El grupo de hombres, un poco más fuerte y decidido, decidió no dejarse engañar ni separar. Aunque sus padres los recibieron con la calidez de siempre, decidieron fingir dormir, anticipando lo peor. La realidad se volvió una pesadilla cuando vieron a sus padres, ahora usos vacíos de humanidad, acercándose con oscuras intenciones. Al intentar huir, se dieron cuenta de que ya estaban rodeados. Optaron por mantener la fachada, sugiriendo una pijamada y juegos en casa de uno de ellos, para permanecer juntos y ocultar sus verdaderas intenciones. Joel, observador y astuto, había aprendido mucho de los jóvenes. Consciente de su vulnerabilidad, les entregó a cada uno un pequeño anillo que, en realidad, ocultaba un dispositivo emisor de descargas eléctricas y una pequeña punta en forma de picahielos. Una defensa discreta pero efectiva. A pesar de la lógica de dirigirse primero a los chicos con mayores posibilidades de seguir siendo ellos mismos, Joel, movido por un sentido paternal y protector, decidió ir primero en rescate de las chicas. Su experiencia y conocimientos los consideraba más capaces de cuidarse a sí mismos. Armado hasta los dientes, Joel se dirigió a la casa de Elma, la chica más cercana, aunque su corazón anhelaba ir en busca de Reñía por la conexión emocional que compartían. Sin embargo, sabía que cada elección conllevaba riesgos y decidiría el destino de todos. Joel, con su experiencia y fuertemente armado, se adentró en la casa de Elma. La atmósfera, normalmente llena de risas y conversaciones, ahora estaba saturada de una tensión insoportable. Las sombras proyectadas por la luz de la luna parecían tomar vida propia,
danzando en las paredes con una malévola alegría. A medida que avanzaba, Joel descubría indicios de la invasión alienígena. Fotografías familiares con miradas vacías, sombras que se retorcían en las esquinas y muebles que crujían con susurros inhumanos. El lugar que solía ser hogar ahora era un escenario de pesadilla. En la habitación de Elma, Joel la encontró mirando fijamente a un rincón oscuro. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban una desolación insondable. Al ver a Joel, susurra con una voz que no le pertenece. «Están aquí. Nos están observando». La situación se volvía más claustrofóbica cuando sombras distorsionadas empezaron a materializarse. Criaturas alienígenas que buscaban apoderarse de las mentes de aquellos que aún quedaban. Joel, luchando contra la oscuridad, tomó a Elma y se embarcaron en una huida desesperada. En el camino, Joel y Elma se encontraron con el grupo de chicos que también huían de sus hogares asediados. Decidieron dirigirse hacia la guarida secreta una vez rescataran a las chicas faltantes, el único refugio que aún les quedaba. Cada paso resonaba con la amenaza de lo desconocido, y la noche se volvía más oscura con cada instante. En la penumbra de la desesperación, mientras se encaminaban hacia el resguardo secreto, los chicos compartieron con Joel los horrores que habían vivido. Relataron la oscura metamorfosis de sus propios hogares, la grotesca transformación de sus familiares en huéspedes de aberrantes criaturas. Detallaron cómo con manos temblorosas insertaron el arma afilada que él mismo les preparó en el ojo de una de estas monstruosidades, una danza macabra para preservar sus vidas. La calle, testigo mudo de su huida, se convirtió en un teatro de pesadilla cuando se vieron acorralados. La eléctrica danza entre la vida y la muerte se desató cuando, con astucia y desesperación, se enfrentaron a sus perseguidores, utilizando la herramienta que Joel les confió. Como una coreografía de miedo, los destellos iluminaban la oscuridad, mientras los chicos, divididos en dos grupos, se aventuraban a rescatar a las chicas, siguiendo las indicaciones de Joel y esquivando callejones sin salida como en un juego mortal. El manto de la noche los envolvía, y el susurro del viento parecía llevar consigo los lamentos de un mundo que se desmoronaba. Cada callejón, cada rincón, se convertía en un campo de batalla donde la esperanza titilaba como una vela frágil en medio de un torbellino de sombras. Y así, entre el crujir de pasos distorsionados y la humedad de la angustia, avanzaron. Continuará. Agradecemos que nos acompañaras en esta primera parte. Si te gustó, dale tu like, compártenos tu opinión, y suscríbete si no lo estás para que sigas recibiendo nuevas historias. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal. Nos vemos entonces en la siguiente parte.